gracias al Padre poder estar una vez más a través de este medio de comunicación. Amén. Y hoy vamos a tocar, con mi hermana Diana, vamos a tocar un tema muy, digamos, conflictivo para algunos y bueno, la pregunta que que la mayoría se hace, y no nosotros, sino que hay preguntas que dicen, ¿será bíblico? ¿No es bíblico? Y hoy vamos a hablar del tema de la Navidad, ¿sí? Y vamos a tocar con versículos bíblicos. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Será de Dios o no es de Dios? ¿Sí? Entonces, todas las cosas, por ejemplo, que se hacen en la casa de Dios tienen que ser conforme a su palabra, ¿sí? Nada de andar sumando cosas que no es de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, su casa es una casa de oración, de búsqueda, donde uno puede refugiarse, buscar de su presencia, pero nada de andar sumando cosas que no dice su palabra, ¿sí? Antes de iniciar con el tema de la palabra, como acostumbramos siempre, vamos a comenzar a orar. Amén. Y después damos inicio a lo que es el tema que puede generar mucho conflicto, porque ¿qué pasa? ¿Por qué queremos orar? Para que salga toda estructura, y orar para que sea la voluntad de Yahvé y no lo que nosotros queremos. Sea las cosas como Yahvé las quiere, no como nosotros las queremos. En el nombre de Yeshua vamos a orar. Amén. Padre eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades. Perdona, oh Yahvé, toda cosa mala que hayamos hecho, hayamos dicho, pensado. Te pedimos, Padre eterno, Yahvé, que tu mano de poder esté obrando, Padre eterno, tocando las mentes, los corazones, tal vez haya por primera vez oyentes. Padre eterno, Yahvé, te pido que estés sanando, tocando las mentes, los corazones. Padre eterno, activa a tus ángeles, guerreros custodios, que ya comience a batallar. Y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, ata al hombre fuerte, ata todo espíritu inmundo, todo esto que viene a perturbar las mentes, a generar adormecimiento, letargo, Padre eterno, y Yahvé, toda perturbación, todo esto que impide que nosotros podamos hablar de tu palabra, todo esto que quiere impedir, Padre eterno, que esa palabra penetre en las vidas, en los corazones. Corta, ata, reprende todo espíritu inmundo y echa fuera a las profundidades del abismo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Padre eterno, te pedimos discernimiento de espíritu, discernimiento para poder leer entendiendo y aprender más de tu palabra, y todo lo que hablemos, todo lo que compartamos, Padre eterno, te pido que sea dirigido por ti, que tú nos estés iluminando, que tú nos estés dirigiendo, Yahvé, que tuya es la obra, Padre eterno, Yahvé. Te pido, Padre eterno, que estés obrando aún en todos aquellos que están escuchando por primera vez, Padre eterno, que estés sacando toda esa estructura que viene de arrastre, todo aquello, Padre eterno, que mal hemos aprendido, todo aquello que ha desagradado delante de ti, Padre eterno, estés arrancando de nuestras vidas, Padre eterno. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, y Padre eterno, saca toda esa estructura, todo esto que no proviene de ti, y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, y que todo lo que aprendamos quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ayudes a ponerlo por obra. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Bueno, para empezar con esto, antes de empezar con el tema de estudios, vamos a ir temas bíblicos, ¿sí? Antes que nada, fíjense una cosa. Tanto se habla de la Navidad y cómo se tergiversaron las cosas, ¿sí? Y para ir siempre a hablar un tema así, siempre hay que ir a su palabra, ¿sí? Siempre hay que ir a su palabra.
quiero que vayan a Levíticos capítulo 23. Esto es fundamental que uno lo tenga que tener muy claro, ¿sí? Dice su palabra que vienen momentos difíciles que uno tiene que analizar, tiene que entender y discernir en el espíritu, ¿sí? En su palabra está escrito lo que iba a acontecer. Dice que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros. Por eso es necesario, hay una parte en su palabra que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí? Supongamos que la Navidad, porque va a haber más de uno que me va a decir, no, la Navidad significa el nacimiento de Jesús y esto y lo otro, ¿sí? Primero en principal, fíjense en la palabra, si habla de algún festejo por el nacimiento de alguno de su pueblo, ¿sí? Fíjense su palabra si hay más, aquellos que tienen esas raíces saben que no hay ningún festejo por nacimiento. Pero dejemos eso de lado, ¿sí? Todas las fiestas bíblicas están en su palabra. Y esto quiero que entendamos, ¿sí? Si hubiera habido una fiesta tal como la Navidad, tal como se dice de los Reyes, tal como otra fiesta, me lo diría su palabra. ¿Por qué? Porque todo es respaldado por su palabra, ¿sí? No es algo antojadizo que yo se lo estoy diciendo, ¿sí? Levítico 23 me dice, habló Yahvé a Moshe y diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo. Es de Yahvé en donde quiera que habitéis. No me dice solamente en Israel, en donde quiera que habite, ¿sí? Fiesta de Yahvé. Ahora, cuando nosotros continuamos leyendo, estas son las fiestas solemnes de Yahvé. No me está hablando la fiesta de los judíos, la fiesta de Israel, la fiesta de otras, me está hablando fiestas de Yahvé. Me es claro, me es específico lo que me está diciendo acá, ¿sí? Dice, estas son las fiestas solemnes de Yahvé, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua, Pesaj, es de Yahvé. A los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahvé. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ofreceréis a Yahvé 7 días. Y si nosotros continuamos leyendo, es muy extenso y no, o sea, hay mucha información para poder compartir, ¿sí? Leyendo todo el capítulo 23, me habla del guardar el día de reposo y me habla de 3 fiestas en el año. La de Pesaj, Pascua, Shavuot, Pentecostés, fiesta de las semanas, porque 7 semanas serán, y el día 50 habrá santa convocación. Y después me dice, en el mes séptimo, me habla de... mes séptimo me habla de la fiesta de Sukkot, ¿sí? 3 fiestas anuales. Hay otras fiestas menores, ¿sí? Y hay conmemoraciones históricas, ¿sí? Una de esas, la que hemos compartido, algo histórico, puede ser Hanukkah, ¿sí? Pero bíblicamente me habla de 3. Y no me dice fiesta de Yahvé, en donde quiera
que habitéis, ¿sí? Si Elohim, si Yahvé hubiera querido que esta fiesta de la Navidad se celebre, Él me lo hubiera dicho a través de su palabra, ¿sí? En donde dice las fiestas solemnes, ¿sí? Y me dice fiestas de Yahvé, ¿sí? Eso es como principal. Entonces, si Yahvé me dice que estas son las fiestas de Yahvé, me habla del día de reposo, que también está en uno de sus mandamientos, que también en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, aquellos que no entendieron, dice, no entrarán en mi reposo, ¿sí? Hebreos 4 habla de los que desobedecieron en el desierto, no entraron en el reposo, ¿sí? O sea, tengo fiestas acá que me está hablando, ¿sí? Ahora, fíjense que de estas 3 fiestas, todas, fíjense que del antiguo pacto el nuevo pacto es un reflejo del antiguo pacto. Me refiero de que todo lo que está en el nuevo pacto también se cumplió, todo lo que se hizo en el nuevo pacto también estaba en el antiguo pacto. Me refiero, Yeshua celebró el Pesaj, sí lo celebró. Se sentó con sus discípulos y cenó la cena de Pesaj. ¿Celebró Shavuot? Sí, celebró Shavuot, ¿sí? Entonces, si se hubiera festejado algo por su nacimiento, ¿no creen que alguno de sus discípulos a continuación lo hubiera festejado? Un ejemplo, Pablo no lo hubiera festejado, más cuando era una persona ferviente, apartada para Yahvé, apartada para las cosas de Yahvé. Él no lo hubiera celebrado. Él siendo en Israel, él era conocido como el Rab Shaul, maestro, ¿sí? Él estaba en contacto con el sumo sacerdote. Siendo Pablo quien era, ¿no hubiera sido el primero en celebrar esto? ¿Y hay algún hecho histórico de que Pablo haya celebrado la Navidad? O mejor dicho, que haya celebrado el nacimiento de Yeshua. ¿Hay un hecho histórico que hable del festejo solamente en ese día? Simplemente esto. ¿No lo hubiera dicho Juan también en el libro de Apocalipsis? ¿No sería una fiesta santa? Entonces, si Juan en el libro de Revelaciones no me habla de la Navidad, si Pablo no me habla en ninguno de los libros, no me habla del festejo de nacimiento de Yeshua. Si en el libro de Levítico, donde están las fiestas que son de Yahvé, no lo celebra, ¿por qué se celebra entonces? ¿De dónde salió esto? ¿Es bíblico? ¿Se entiende, hermanos? Y no confundamos, porque de repente, sigilosamente, se ha infiltrado esto en las iglesias y en muchos de los hermanos, sin conocimiento y entendimiento. Por eso, lo primero que compartía, mi pueblo perece por falta de entendimiento. No estoy recriminando ni echando culpa a nadie, ¿sí? Estamos sacando a luz esto para que haya un cambio de actitud. No es porque la iglesia es la culpable, porque las congregaciones son culpables. No, estamos sacando a luz algo
que se está haciendo, que no corresponde, que realmente tiene que cortarse y dejar de hacer cosas que no corresponden, ¿sí? La palabra de Yahvé no es para acusar, sino para que haya un arrepentimiento y un cambio. El que acusa es Satanás. La palabra de Yahvé saca a luz el pecado para que haya un cambio de actitud y una vuelta en el camino hacia Él, ¿sí? Entonces, la otra situación, ¿realmente se oró? Si realmente esto es una fiesta de Yahvé, ¿se oró si realmente hay que armar el arbolito de Navidad, como dicen en la iglesia? Ah, no, pero el mundo lo hace, entonces para atrapar al mundo. ¿Sabes qué, hermano? El único que convierte el pecado es el Espíritu Santo. Entonces no intentes con tu voluntad, con lo que vos pensás, porque tu mente es finita, estás usando un 10%, un 15% de tu capacidad intelectual y querés llegar a otra persona para que se convierta. No intentes eso, ¿sí? Muchas veces no se ora, y la falta de oración, saben que la falta de comunión con Dios, la falta del Espíritu Santo, la falta de discernimiento de espíritu hizo que se crearan las religiones. Si la palabra es una sola, ¿por qué tantas religiones? Cada cual interpreta según como lo entiende y lo habla según como lo entiende. Por eso oramos para que sea el Espíritu Santo el que forme la unidad. Oramos para que es el mismo Espíritu Santo que convence de pecados. Quien está alineado a la voluntad de Yahvé entiende esta situación. Entonces no son varias personas pensando distinto, no son personas confundidas, sino unidas en el Espíritu Santo, porque uno somos en Él. Amén. ¿Se entiende esto? Entonces, si hubiera sido bíblicamente, ya Pablo hubiera sido el primero en celebrarlo. Pablo hubiera sido, ¿quién más que Pablo que fue hablando por todas las naciones, hablando de Yeshua, de los milagros y las cosas de Yeshua? ¿No lo hubiera enseñado Pablo? ¿Que era un maestro? ¿No lo hubiera enseñado Juan? ¿No hubiera hablado Yahvé con respecto a esto? Pero en ningún momento me habla de su nacimiento. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense cómo sigilosamente se fue cambiando esta situación. Cómo se fue cambiando. Y de repente, el 24 dicen a la noche el nacimiento y el 25 en la Navidad y Papá Noel. ¿Y de dónde salió Papá Noel? ¿En algún momento está en la Biblia? Explíqueme alguno si en algún versículo bíblico está Santa Claus, Papá Noel. Sí me habla de los nicolaitas, ¿sí? Y quiero que vayan al libro de Revelaciones, ¿sí? Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Revelaciones, capítulo 2, versículo 6. Es uno de los mensajes a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
¿de dónde salió ese San Nicolás? Y si agarro el glosario, que me habla en las Biblias, tiene un glosario, donde uno puede buscar y decir, ¿qué son los nicolaitas? ¿De dónde salieron los nicolaitas? ¿Qué es esto que me está diciendo? Nicolaitas. Tiene un glosario donde tiene en orden alfabético que antes de nicolaitas está Nazareo. Pero nicolaitas me dice, secta herética primitiva del cual no se sabe con seguridad, lo indicado en Apocalipsis dice, y a continuación dice, que combinaban la idolatría con prácticas inmorales. El nombre deriva de Nicolás, pero no sabían quién era esa persona, ¿sí? Bíblicamente estoy hablando de algo que habla en Apocalipsis y en el glosario, ¿sí? Entonces, ¿me habla del San Nicolás la Biblia? Sí. ¿Me habla de los nicolaitas? Me dice que ofrecían holocausto en altares, hacían idolatrías con prácticas inmorales. Ahora, ¿qué tiene que ver el Papá Noel con las cosas bíblicas? ¿Sí? Ahora, bíblicamente sabemos, y quiero ir en el mismo Apocalipsis 22, ¿sí? Perdón, 21, 27. Perdón, hermano, si en algún momento se escucha mucho el ruido de lluvia, está lloviendo bastante fuerte, ¿sí? Pero quería compartir esto en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Me dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué me está diciendo? Ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Ah, pero es una mentirita, un cachitín. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Muchas partes de su palabra, más allá de los mandamientos, en gran parte de la palabra, dice, no mentirás a tu prójimo. Y a los chicos se les enseña, creando esa ilusión, como sabían que esto comercial, surgió todo esto para las ventas, y hay una desesperación en las ventas, ¿sí? Pero fíjense que a los niños le dicen, sí, portate bien porque si no Papá Noel no te va a traer regalos. ¿No se está mintiendo, hermanos? Ah, pero es chiquitita. Ninguno que hace estas cosas entrará. Fíjense, lo vuelvo a leer. No entrará, o sea, si leo un cachito anterior, en el versículo 24 dice, 25, perdón. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si yo vuelvo al capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, cuando habla a Filadelfia, dice,
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Me está diciendo que si no retienes la palabra de Yahvé, que si no guardas, podés perder la salvación. No lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra. ¿Sí? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Yahvé, y el nombre de la ciudad de mi Yahvé, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos, de mi Yahvé, y mi nombre nuevo. Amén. Entonces, ¿por qué se le miente a los chicos? Y después cuando están más crecidos, ya estás más crecido, entonces no hay regalo de Papá Noel. ¿Por qué se miente? Pero es algo chiquitito, es una mentira piadosa. Como hijos de luz, tenemos que enseñar bíblicamente, enseñar su palabra como corresponde, ¿sí? Ya tenemos otro punto en contra. Si Pablo no lo festejó Juan, y Yeshua no lo festejó. Y todavía no terminé, porque hay casos que hay bíblicamente donde Yeshua se sienta con sus discípulos y celebra la Pascua. Y estoy hablando de las fiestas de Yahvé. Entonces, si Yeshua no lo celebró, Pablo no lo celebró, que era un fiel servidor de Yahvé, hablando de su palabra, hablando de los milagros de Yeshua. Pedro no lo celebró. Juan no lo celebró. Si hubiera querido celebrar el nacimiento, ¿no lo hubieran ellos celebrado, compartido? Entonces, ¿cómo se infiltró eso en la iglesia? Porque hasta la iglesia lo hace muchas veces. Y me refiero a iglesia para que se pueda entender. Iglesia viene de eclesia, significa conjunto de personas, ¿sí? Para que su pueblo lo pueda entender. Muchos van y dicen, ¡Feliz Navidad! ¿Navidad de qué? ¿Dónde está en su palabra? Si no me lo dicen las fiestas, no se celebra el nacimiento. ¿O vieron que en algún momento Abraham celebró todas estas cosas? ¿Sí? Y fíjense que hay algo más. Fíjense cómo es un Dios de pactos. Y a esto voy, ¿sí? En el libro de Mateos, quiero que me acompañen a Mateos. Veintidós, 31. Fíjense lo que me dice acá en su palabra, porque algunos dicen, no, es a partir del Nuevo Testamento que nosotros tenemos que guardar. Testamento es alguien que muere y deja una herencia a alguien, ¿sí? Pero mientras el testador vive, se invalida todo esto, ¿sí? Entonces, no es muerto, sino es lo que estoy diciendo. Es que Yahvé es un Yahvé de pactos. Y fíjense lo que dice su palabra. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Yahvé cuando dijo, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos.
Lo está diciendo el mismo Yeshua. Que Él es un Yahvé de vivos y no de muertos. Yahvé es un Yahvé de pactos. Y en Mateo 26, ¿sí? Me habla, 26:17. El primer día de las fiestas de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua, el Pesaj? Fíjense, ¿no hubiera sido Yeshua el principal en esto? ¿No hubiera sido Pablo? Entonces, si Yeshua celebró estas fiestas, porque estas fiestas son las que corresponden, son las fiestas de Yahvé, estas tienen que estar en la congregación. De esta tenés que hablar. Y no podés tener doble vida. Supongamos que en la congregación no se lo festeja, no se habla, pero en tu casa tampoco. Porque nada se esconde delante de Yahvé. No podés tener una doble vida. Las mentiras hacen que seas inestable. No podés ser una cosa en la congregación y otra cosa en tu casa. Yahvé es uno solo. Nosotros tenemos que ser uno en Él y uno solo. ¿Sí? No se puede en la casa y bueno, es un arbolito nada más. Fíjense qué día lo arman el arbolito. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si es una fiesta y me habla en detalle en las fiestas, me dice cómo tengo que hacer las fechas y las cosas. En Levítico 23 me habla exactamente cómo debería ser cada fiesta. ¿No me lo hubiera dicho? Si es algo más, fíjense que la fiesta de Pesaj la viene practicando. Nosotros decimos que es un ensayo de lo que iba a acontecer. Y se ve en Éxodo 12, donde le dice a Moshe, dile al pueblo entonces que agarren el cordero, van, degollan el cordero y con la misma sangre pintan los dinteles, pintan los marcos de la puerta, para que la muerte cuando lo vea pase por alto. ¿Qué le dice Juan el Bautista, Yohanan? ¿Qué le dice a Yeshua? ¿Qué dice al pueblo de Yeshua? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Yeshua murió y resucitó, hizo que la muerte, nosotros estábamos perdidos en el pecado, en la muerte, y lo que hizo es que la muerte pasó por alto. Eso significa Pesaj, Pascua, la muerte pasó por alto. Me está hablando del mismo Yeshua. La fiesta de Shavuot me está hablando de Yeshua. Que nosotros somos los frutos, porque escrito está en su palabra. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, nosotros somos el fruto. Y hay uno que nos nutre de esa, nos da ese alimento. Somos parte de esa raíz. Es el mismo Yeshua está hablando ahí. Todas las fiestas me hablan de Yeshua. ¿Y por qué no me habla de ese nacimiento que se festeja el 24 de diciembre? ¿Por qué no me dice bíblicamente esto? Si es referente a Yeshua, ¿no me lo hubieran dicho en sus libros, tanto en Isaías? En Isaías me habla y concebirá una virgen y dará a luz y llamará su nombre Immanuel. ¿No me lo hubieran dicho sus profetas? Pero no me habla de ninguna celebración de esa fecha. No me habla de ningún arbolito. No me habla ni siquiera de darse presentes unos a otros. No hay mayor regalo que el que nos dio Yeshua. Él dio su vida por amor a nosotros, para librarnos de la muerte.
Entonces, ¿de qué regalo me estás hablando? ¿De qué fiesta me estás hablando? 3 fiestas me habla. No me habla de otras. Porque todo me habla de Él. Y en esas fiestas, ¿sabes lo que me está diciendo? De lo que hizo Él con mi vida, porque en Pesaj libró mi vida de la muerte, revolcado en el lodo, en el pecado, en la inmundicia. Él me sacó, me puso en alto. En la fiesta de Shavuot me habla. El primer Shavuot es cuando reciben la palabra. Reciben la palabra en el monte Sinaí, los mandamientos. Nos santificó. Y en Sukkot nos hizo parte en su mesa, llamándonos hijos. ¿Sabes que Yeshua va a volver en una fiesta? No lo digo yo, lo dice su palabra. Porque Él fue el Cordero que murió y resucitó para darnos vida a nosotros. En Hechos 1 me habla, fíjese en Hechos 1, que me habla diciendo, y se le presentó, vamos a Hechos y vamos a hablar un poquito de Hechos, vamos a leerlo, Hechos 1, capítulo 1, ¿sí? Fíjense cómo empieza. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, enviados, significa, que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando llegó, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos. Pentecostés viene de Penta, 5, Pentecostés 50, en hebreo Hamashim, pero la fiesta es de Shavuot, y que significa fiesta de la semana. No la puse yo, son de Yahvé. ¿Y saben qué? Se celebraba primeramente en Jerusalén. Entonces, ¿por qué tradujeron mal y está escrito en griego? ¿Sí? En Lucas 22:20 me dice, porque este es el nuevo pacto que hago con la casa de Israel. Yahvé es un Yahvé de pactos. Él celebró las fiestas. Y todas las fiestas me hablan de Él. Pero esta, ¿qué fiesta me está hablando de Él? ¿En qué lo reconocemos? Porque el 24 agarran y empiezan a tirar cohetes, empieza la sidra, las celebraciones, esto, lo otro. Ay, llegó Papá Noel a las 12. No sigamos con esto. Porque dice la palabra, no mentirse unos a otros. Si realmente hubiera sido bíblico esto, en su palabra lo tendría escrito. Pero no está. Es más, si me habla un tal Nicolaos,
de la secta de los Nicolaitas, que ofrecían sacrificios y cosas inmorales. Entonces, empecemos a orar y a erradicar esto que está contaminando a su pueblo. Porque la primera oración que tendría que haberse hecho, Yahvé, ¿esto es de ti? ¿Esto proviene de ti? La primera oración que se tendría que haber hecho: Padre eterno, ¿esto es lo que te agrada? Es lo primero que se tendría que haber hecho. Padre eterno, ¿esta es tu voluntad? Y si realmente hubiera sido una fiesta de Él, no solamente me hubiera estado hablando de Yeshua, me llenaría, pero no es lo que está pasando. Justamente en ese día, a las 12, ¿qué se empieza a hacer? A mentir primeramente. Llegó Papá Noel, se dice. Entonces, se vive con un letargo, un adormecimiento espiritual, porque, como dice su palabra, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Se vive una mentira, se transmite una mentira. La palabra me está diciendo: ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. No lo digo yo, está en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, que lo acabamos de compartir. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a ver por estudios de dónde salió todo esto. Bíblicamente y muy por encima, esto lleva bastante tiempo y da para hablar, ¿sí? Fíjense que no es un minuto, no es un año que se vino haciendo esto. Esto viene por generaciones que se viene arrastrando, contaminando al pueblo, ensuciándolo, que hasta acá llegó. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y después seguimos compartiendo. Amén. Continuamos hablando un poquito más, compartiendo de su palabra. Y ahora quería compartir con ustedes en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 9 en adelante. Fíjense lo que me dice acá. Como título en el versículo 6 me dice: la vida antigua y la nueva. Fíjense lo que me dice del versículo 9 en adelante. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Mashiach es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Yahvé, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Fíjense que de prácticas que antes se vivía como el viejo hombre, ya no más. Antes andábamos sin entendimiento, mas su luz, mas su palabra, nos llevó a un lugar firme para andar en luz
y no en tinieblas. Amén. Por eso, como principal, es orar y tener esa comunión con el Padre, para que ninguna cosa mala se pueda infiltrar en su pueblo ni en su congregación. Amén. Para que ninguno siga con estas prácticas que no son conforme a su palabra. Amén. Y vamos con nuestra hermana Diana. Amén. Para compartir un poco más de historia y un poco más de cómo surgió todas estas cosas. Amén, hermano Franco. Bueno, shalom a todos los hermanos, a toda la audiencia. Damos gracias al Padre, ¿no?, que nos da esta oportunidad de poder compartir acerca de este tema. Como bien decía mi hermano Franco, es un tema que por ahí puede generar a veces hasta mucha incomodidad en aquel que lo está escuchando quizás por primera vez, pero le damos gracias al Padre que permite, ¿no? Dice su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libre. Y el Espíritu Santo, como decía recién mi hermano Franco, el que nos guía a toda verdad. Cuando Yeshua hablaba de que era necesario que venga el Consolador cuando Él ascienda a los cielos, le dijo a sus discípulos justamente que esperaran esa promesa, que esperaran justamente la promesa del Espíritu Santo, y que cuando descienda el Espíritu, Él los iba a guiar a toda verdad y les iba a hacer entender todas las cosas, ¿no? Y este tema, bueno, muchos se preguntarán, y vamos a partir, vamos a dar un estudio muy general. O sea, la idea no es tampoco dar en tanta profundidad, sino que usted en hacerlo lo más sencillo posible para que usted pueda comprender acerca de qué se trata. Y por sobre todas las cosas, le doy gracias al Padre que, bueno, mi hermano Franco estuvo compartiendo las bases bíblicas acerca de todo esto también, no solo respecto a lo que es la fiesta o esta fiesta de lo que es la Navidad, sino tenemos tantas otras fiestas que no son bíblicas, como nos encontramos en el mes de octubre con lo que era la celebración de Halloween, que eso también no es propio de acá de Argentina, pero teniendo una base fundamental en lo que es las Escrituras, como decía recién mi hermano Franco, en pedir justamente en oración, pedir la guía del Espíritu Santo y poder comprender a través de las Escrituras si eso le agrada o no al Padre Eterno. Primeramente tenemos que preguntarnos qué es la Navidad para poder entenderlo. Quizás nosotros o muchas personas lo vienen repitiendo hasta este momento. Nosotros, gracias al Padre, en un momento también, cuando éramos chicos, lo hacíamos por desconocimiento, por ignorancia, pero gracias al Padre que hace unos años atrás el Padre Eterno permitió que nosotros pudiéramos entender acerca de esta verdad, de entender que esta no es una fiesta que le agrada al Padre. Muchos la presentan como que la Navidad es una fiesta. Nosotros vemos que es una fiesta tradicional, algo que se va pasando como tradición de generación a generación, pero nunca nadie se preguntó quizás cuál es el origen de todo esto. La Navidad es una fiesta que es celebrada por todo lo que es el cristianismo, el 25 de diciembre, o sea, a partir del 24 de diciembre por la noche, donde se viene enseñando hace siglos, o sea, no es hace 1 o 2 años o hace poquitos años, sino hace siglos, que esa fecha es para recordar el nacimiento del niño Jesús acostado en un pesebre. Es una fiesta que está llena de tradiciones, como lo que es la cena de Navidad, el armado de los pesebres, lo que recién hablaba mi hermano Franco de Papá Noel, los alumbrados navideños, la lucecita de Navidad, el árbol de Navidad, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Esto principalmente, esta fiesta es celebrada por la Iglesia Católica, principalmente la Anglicana, algunas iglesias protestantes y la Ortodoxa Rumana. Pero lo que nosotros tenemos que preguntarnos como creyentes en Yeshua, si esto es una fiesta bíblica o no, es lo que recién estaba explicando mi hermano Franco, ¿no? Que no es una fiesta bíblica, primeramente porque, como recién compartía mi hermano, no es una fiesta que fue mandada o enviada por el Padre Eterno.
no es una fiesta que tenga una base bíblica. Entonces vamos a ver algunas de las razones, resumiendo un poco también lo que mi hermano Franco estaba hablando. No dicen las Escrituras que tengamos que celebrarlo. Leímos recién la porción principal, que era Levítico 23, donde ahí dice justamente cuáles son las fiestas que el Padre Eterno sí nos mandó a celebrar, y ahí aclara fundamentalmente que son fiestas del Padre Eterno. No es fiesta que es solamente para que los judíos lo celebren, sino que son fiestas del Padre Eterno que ha mandado para que cada uno de sus hijos celebremos esas fiestas. Esto es importante aclararlo, porque muchos piensan que el antiguo pacto quedó invalidado, como decía recién mi hermano Franco, pero el nuevo pacto no vino a invalidar el viejo, sino que vino a confirmarlo. Amén, porque si no, no se podría continuar con todas esas bendiciones que me habla la palabra, ¿no? Entonces es una promesa de bendición. Dios nos promete algo, ¿sí? Amén. Entonces, ahora es distinto. Fíjense que, pónganse a pensar esto, ¿sí? Si la hojita que hace la división de la Biblia me dice Nuevo Testamento y Antiguo Testamento hubieran sido parte de la Biblia, sobre esa misma hoja hubieran estado escritos versículos bíblicos y capítulos bíblicos, pero no lo está. Esas hojas están como separadores, ¿sí? Que fueron agregados, pero no hay nada bíblico que respalde esa separación. ¿Se entiende? Entonces es como que alguien los puso. Si hubiera sido bíblico, ya les digo que hubiera sobre esa misma hoja, que obviamente la vamos a encontrar, lo único que vemos es una separación que dice Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, si hubiera sido bíblico, sobre esa misma hoja se hubieran escrito capítulos y versículos bíblicos. O sea, no lo es. Otra de las razones, como decíamos, no dice ningún pasaje de las Escrituras que los discípulos del rabino Yeshua festejaran la Navidad, como recién estaba hablando mi hermano Franco. No hay escritos, inclusive no hay escritos históricos que la primera Kehilá, la primera iglesia, no hay libros. Hay libros que son históricos, que se llaman libros apócrifos, que cuentan justamente las características de los primeros discípulos de Yeshua, y ninguno aún en los libros históricos no hay evidencia que los discípulos hayan festejado lo que es la Navidad. Porque la Navidad justamente surge muchos años después. Esto surge en el año 350 después de Yeshua, y ahora más adelante lo vamos a ver por qué es. Entonces, resumiendo, no hay evidencia en las Escrituras que los discípulos lo hayan celebrado. Después, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es el contexto general, el contexto en el cual se desarrolló lo que es donde vivió Yeshua. Yeshua nació en Israel, nació en Betlehem, y nació y vivió como un judío. Amén. Entonces, en lo que es el contexto, en lo que es en Israel, jamás se festeja el nacimiento de algún rabino, sino que siempre se conmemora el aniversario de su muerte. Y esto, justamente mi hermano Franco estaba compartiendo qué es lo que mandó Yeshua a través del Seder de Pesaj, qué es lo que mandó Yeshua cuando él está celebrando el Pesaj con sus discípulos, a que justamente recordaran su muerte. ¿Sí? Lo que Él hizo por nosotros. Amén. Esta es la sangre del nuevo pacto que hago por la casa, ¿sí? La muerte y la resurrección, ¿no? Muerte y resurrección, ¿sí? Y este es el pan de vida. Este es mi cuerpo, mi carne, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cada cosa habla de Yeshua, pero en esto no hay ningún dato. Después, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también, que el 25 de diciembre, según el calendario que nosotros tenemos, que acá en la parte occidental tenemos un calendario que es gregoriano, muchas veces lo hemos hablado en programas anteriores,
La parte de América se rige por un calendario que no es bíblico. El calendario bíblico es distinto. El calendario bíblico, lo que nos dice la palabra justamente cuando en Éxodo 12 habla de cuál iba a ser el principio de todos los meses, que iba a ser el mes de Abib, justamente cuando fue la celebración del Pesach, para que cada uno, y esto que pudiera entender las fiestas del Padre Eterno, cómo se van repitiendo esos ensayos que recién hablaba mi hermano Franco. Primeramente que el 25 de diciembre, acá en América, es verano, pero en Israel es pleno invierno, con temperaturas tan bajas que pueden llegar por debajo de los 0 grados, o sea que era imposible que se pudiera estar pastoreando animales bajo esas condiciones. Amén. Entonces, ahí ya nos da a entender que ya es el primer error que nos topamos, que es fuera de la Biblia, ¿no? Que dicen, mirá, sucedió el 25 de diciembre. No sucedió. Más, donde el mismo dice que Yeshua estaba en un pesebre. Ahora pónganse a pensar esto. Si él era el Cordero, si él es el Cordero, porque aún en el libro de Revelaciones dice, he aquí el Cordero inmolado, ¿sí? Para que vamos a hacer algo muy rápido, los sacrificios que se iban a llevar a cabo en el templo o en el tabernáculo, donde uno, por causa del pecado, llevaba un cordero, no tenía que tener ningún defecto, ¿sí? Entonces por eso se presentaba ante el sacerdote, y el sacerdote observaba que ese cordero esté en condiciones, porque si ese cordero era cojo, era tuerto, le faltaba un ojo, le faltaba una pierna o algo, ese cordero quedaba nulo en sacrificio en redención, no podía tener tacha, ¿sí? Primero y principal. Entonces, para que se cumpla la palabra de que he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ese mismo Cordero tenía que estar en el establo donde iban a estar los corderos que no tenían tacha, ni mancha, ni ninguna cosa que invalidara la palabra, ¿sí? Fíjense que la muerte no lo pudo retener porque no había pecado en él. Aleluya. Y fíjense que así como se lleva al cordero ante el sacerdote para ver si tenía tacha o no, fue el mismo Yeshua llevado ante Pilato, y Pilato dice, yo no veo ninguna falta en él. ¿Se entiende? Entonces, el establo que estaba Yeshua, ¿cómo? Qué tremendo eso, ¿no? Cómo el Señor tiene todo un acabado perfecto de todas las cosas. Es un ensayo de lo que iba a acontecer y nos lo hace practicar para que nosotros lo podamos entender. Y no solo entender, sino también ser transformados mediante esa práctica. Aleluya. Gloria a tu Amén. nombre, Padre. Amén. La palabra Navidad, muchos quizás no conocen cuál es el significado de Navidad, pero Navidad es una palabra latina que significa nacimiento, nacimiento de vida, pero no cualquier nacimiento, sino que era en recordación, porque el 25 de diciembre es una fecha pagana. Era celebrado hace muchos años antes de que naciera Yeshua. Ya venía celebrándose desde la época de Nimrod en Babilonia. Y ahora vamos a ver más adelante un poquito cómo es todo este tema de la historia. Pero que usted sepa que el 25 de diciembre lo que se celebra, y se celebraba muchos años antes de que naciera Yeshua, era el nacimiento del día del sol. Era un día donde se adoraba al sol. En algunas culturas se lo llamaba Mitra, en otras se lo llamaba Tamuz, pero había diferentes formas justamente de adorar al sol, o sea, era totalmente pagano, y también era una fecha donde se hacían sacrificios, tanto de animales como humanos, y había perversión. Entonces, no es una fecha justamente con un origen bíblico, y no tiene ningún fundamento bíblico, y por lo que vemos es totalmente pagano. Sí, mi hermano Franco. Fíjense qué importante, ¿no? Si nos basamos bíblicamente, Elohim no le pone nombre a los meses ni a los días, ¿sí?
hay algo para identificar, pero dicen en el mes primero, después te dicen el séptimo mes, ¿sí? Amén. Y si nos vamos al libro de eso, hablando del libro de Levítico, capítulo 23, donde me habla del primer mes, donde me habla del séptimo mes, más allá que estén en hebreo, porque sí su palabra lo dice, en el mes de Abib, en el mes de Nisan, cuando estuvieron en Babilonia, surgió el nombre Nisan, que también significa primavera, pero Yahvé hace hincapié en números, ¿sí? Amén. No da detalle de nombres. Entonces, cuando nos vamos al libro de Génesis... Sí, perdón, mi hermano Franco, y ahí vemos, como bien decís, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, muchos adoptaron las costumbres babilónicas adorando a otros dioses. Eso es abominación delante del Padre Eterno. Inclusive vemos esa influencia porque uno de los meses en el calendario hebreo tiene un nombre justamente de un demonio que es Tamuz. Fíjense cómo se ha infiltrado también. Pero bíblicamente, ¿sí? Bíblicamente me habla de números, ¿sí? Amén. Primer mes, el séptimo mes, y todo de llevar una cuenta, ¿no? Si nos vamos al libro de Génesis, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios comenzó a pasearse sobre la faz de los abismos y empezó a separar y creó el día primero, dice, la tarde y la mañana será un día, así el segundo, si de tarde será un día. Pero no me habla de números. Y así me dice el primer día, el segundo y el séptimo día descansó. Sabemos que Yahvé no tiene que descansar, lo hizo por causa del hombre. Amén. Para que nosotros aprendamos a descansar en él. Y aún en el hebreo, actualmente, está por número los días. Entonces encontrás, por ejemplo, Yom Rishon, que es el día primero después del día de reposo, ¿sí? Yom Sheni, Yom Shelishi, ¿sí? Ahora cuando te vas a otro idioma, por ejemplo en el inglés, tenés Sunday, ¿sí? Como ya aparece dioses, ¿sí? En el día domingo, también el calendario gregoriano. ¿Qué significa, mi hermano Franco, para aquel que... No en inglés. Lo que significa Sunday, que es, bueno, en inglés es por el día domingo, pero significa lo que bien decís, día del sol, día de adoración al sol. Y cada día, por ejemplo, en el calendario gregoriano, también hace referencia a algo pagano. Entonces, fíjense cuántas cosas se han infiltrado y cuántas cosas se están transmitiendo y se transmiten mal. Y que no son bíblicas. Así es. Bueno, dijimos que la Navidad entonces es una fiesta tradicional, pero no es bíblica. Es más, su origen es pagano, totalmente pagano. Por eso es importante, cuando nosotros tengamos alguna duda, todo llevarlo a la oración y siempre buscarlo en las escrituras, en la palabra. Muchas tradiciones pueden sacarnos de la verdad. La palabra tradición lo que significa es poner en las manos de otro. Muchas tradiciones hay también dentro de lo que es la iglesia cristiana, y muchas tradiciones fueron heredadas por personas que justamente en ese momento donde estaba el emperador Constantino fueron obligadas a comprometerse con esas tradiciones, y si no obedecían eran matados. Fíjense, ahora que estaba compartiendo mi hermano el tema de tradiciones, no es que solamente la iglesia cristiana cometió esto de tradiciones, no, el pueblo judío también las tiene, las tradiciones, que aún nosotros no nos apegamos a las tradiciones judías, nos apegamos a lo que es su palabra, queremos su palabra, su verdad, su costumbre, no la costumbre de hombres, ¿sí? Por un ejemplo de esto, el Talmud. El Talmud es algo histórico, pero no es Torah, no es palabra. Amén. ¿Ven? Entonces, hay tradiciones que no son bíblicas. Por eso hacemos hincapié en esto. Así es. Rabino Shaul, más conocido como el apóstol Pablo, les escribió a los creyentes en Colosas que no deben basarse en tradiciones de hombres, sino que se tienen que basar en la verdad, como dice en Colosenses 2, 20, 22. Primera Tesalonicenses 5, 21, ahí dice en la palabra, examinarlo todo,
y retener lo bueno, que lo analicemos todo justamente. Pero ¿cómo? ¿De qué forma? A través de su Espíritu Santo, que nosotros aprendamos a discernir por sobre todas las cosas, poder examinarlo todo y retener lo bueno. En el Evangelio de Juan, como decíamos hoy, capítulo 8, verso 32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oseas 4:6, que hoy estaba compartiendo mi hermano Franco al inicio de este programa: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, el Padre Eterno ahí en el libro de Oseas exhorta al pueblo y dice: por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Y a quién exhorta por sobre todas las cosas y con quién es más duro su palabra y ese enfoque? En aquellos que estaban encargados de enseñar al pueblo la instrucción. Por eso dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice. Estaba hablando de los sacerdotes, que eran los encargados de enseñar al pueblo la instrucción. Dice: porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Por eso el Padre también nos manda, una vez que nosotros conocemos la verdad, debemos transmitir a otros acerca de esta verdad. Dijimos que la Navidad tiene un origen pagano. ¿Por qué? Porque surgió primeramente mucho tiempo después del nacimiento, ¿verdad?, real, digamos, de verdadero de Yeshua. Fue en el año 350 después de Mashiach, que fue decretado por justamente un papa, que fue el Papa Liberio, en el año 354. Usted recuerde que más o menos aproximadamente en el año 324 después de Mashiach se realizó lo que fue un decreto, que fue el decreto del Concilio de Nicea. Hasta ese tiempo hubo una persecución sobre los primeros mesiánicos, sobre los primeros creyentes mesiánicos, y se paró, entre comillas, toda esa matanza para llegar a un acuerdo. Pero en realidad no fue ningún acuerdo, sino lo que hicieron fue decretar en ese concilio de Nicea y cambiar lo que era el Shabbat por el domingo, entre algunas de las cosas, y lo que deriva después de eso es que justamente de ahí deriva lo que es la doctrina de la Trinidad. De ahí deriva de ese decreto también lo que iba a ser más tarde, cómo se iba a fijar esta fecha de la Navidad, diciendo de que Yeshua no nació en la fecha que ahora vamos a comentar a la luz de la Escritura, qué fecha aproximada creemos que es la fecha del nacimiento de Yeshua, y no esta fecha que fue una fecha que fue puesta por el hombre. El Papa, aún mismo, desde la misma enciclopedia católica, la Navidad no está incluida en sus listas de festividades. Aún por los mismos libros, en la misma enciclopedia católica, hay libros que dicen por qué Yeshua no nació un 25 de diciembre, sino que el 25 de diciembre tiene un origen pagano. No nos vamos a detener en qué libros eran y mucho en los detalles, pero toda esta información hoy la tenemos al alcance de nuestras manos, no solamente por lo que es Internet, sino que uno puede tener acceso hoy a información como nunca antes la hubo. Entonces, pidamos justamente la guía del Espíritu Santo en cuanto a todo esto. En el Imperio Romano lo que sí había eran las celebraciones de Saturnalia, durante esa semana justamente donde empezaba lo que era el solsticio, desde el 21 de diciembre en adelante, donde llegaban justamente en lo que era el cierre, concluían esa fiesta donde había inmoralidad sexual, había sacrificios humanos, había perversiones. Todo eso concluía el 25 de diciembre. Y para hacer más fácil que justamente los romanos se pudieran convertir al cristianismo, lo que hicieron es decretar por ese intento del papado por tener más creyentes, entre comillas, lo que hicieron es decretar que el nacimiento de Cristo fuese celebrado un 25 de diciembre. Cuando Roma conquista Persia, el ejército romano adopta lo que es la adoración al dios Sol y lo llama Mitra,
que es una versión de lo que era el Tamuz babilónico, esto que hablábamos recién. El día de cumpleaños de Mitra fue festejado por el emperador Constantino hasta su muerte, y por toda Roma fue conocido, y esto es lo que hay evidencia aún en la misma enciclopedia católica hasta hoy, como es conocido como el día del nacimiento del invencible sol, que era un 25 de diciembre. El símbolo de Mitra era el mismo que el símbolo de Tamuz. Es una cruz. Cuando Roma conquista Jerusalén, los que hacían justamente los romanos eran ofrecer a las personas que ellos colgaban en lo que era este símbolo de Mitra, como sacrificios al dios Sol, que nació el 25 de diciembre. Los 25 de diciembre justamente hacían estos sacrificios humanos. Hay más datos en el libro de Ezequiel. Habla acerca de lo que era la adoración a lo que era Tamuz, y cómo aún en el mismo templo se podía ver. El profeta Ezequiel tiene una visión donde se ve, donde el Señor le muestra justamente las perversiones que aún habían entrado en las mismas paredes del templo, que habían contaminado aún el templo del Padre Eterno. La adoración al sol, a Tamuz, a Mitra, empezó aún en la misma antigua Babilonia. Esto viene de la época de Nimrod. Nimrod lo encontramos en el libro de Génesis, que fue adorado como Dios. Él, según la tradición judía, dice que, bueno, el hijo mayor de Noé es quien lo mata, pero bueno, Nimrod había constituido, es el que forma lo que es la ciudad de Nínive, y no solamente eso, sino que tenía todo un régimen totalmente autoritario, donde pedía justamente a la población que lo adorase. Después su misma esposa, cuando muere Nimrod, ella tiene un hijo, y ese hijo lo llama Tamuz, y a ese hijo es lo que justamente pide que todo el pueblo adore, porque justamente ella no quería perder su reino, y dice que ese día era el día del renacimiento del sol. Hay más detalles acerca de todo esto, pero no es nuestra finalidad, sino poder decirle a simple vista todas las fechas. Inclusive en Egipto estaba el culto al dios Sol egipcio, que también nació un 25 de diciembre. En el año cuando Antíoco Epífanes, en el año 168, cuando ocupa Jerusalén, y toma cautivo justamente, y mata a los sacerdotes que estaban en el templo. Esto lo vimos, comentamos acerca de lo que fue Hanukkah. Él lo que hace es establecer y poner una estatua de Zeus en lo que era el templo, y dijo que Zeus era Dios, y ese nacimiento de Zeus, a que no saben qué fecha nació también, el 25 de diciembre. Entonces hay muchas cosas, muchas características y muchos eventos históricos que nos dan a entender que el 25 de diciembre era una fecha de adoración totalmente pagana. Entendemos que muchas iglesias lo hacen pensando que quizá justamente por desconocimiento, porque es una tradición que se viene haciendo no solamente hace unos pocos años, sino hace siglos. Entonces, que muchos no saben cómo enfrentar tantos años de error, como cuando estamos hablando acerca del nombre. Pero el Padre Eterno dice en el libro de Jeremías que nos paremos y preguntemos acerca de las sendas antiguas, cuál es el camino por el cual debemos de andar. Por eso es importante no basarnos en tradiciones que van en contra de la palabra del Padre Eterno, sino que debemos basarnos en las Escrituras. Lo que mi hermano hablaba acerca de las tradiciones navideñas por el árbol, como es el árbol de Navidad, los pesebres, el Papá Noel. Primeramente, lo que estaba hablando mi hermano Franco, Papá Noel tiene un origen totalmente diabólico, porque justamente no solamente que derivaba de la adoración que tenían los nicolaitas, sino que también tiene que ver en diferentes aún regiones. Era la fecha en que también se sacrificaba a niños. O sea, miren qué perverso, y cómo el enemigo, a través de la confusión, trató de confundir las mentes, los corazones, para presentar que esta fecha es una fecha bonita, con buenos deseos, y nada que ver, totalmente contrario a eso.
es la realidad, ¿no? El caso del árbol de Navidad, justamente no solamente que se adoraba en su momento lo que eran los árboles, sino que lo hacían y ofrendaban personas en lo que era la base de esos árboles en adoración al dios Nimrod, ofreciéndolos también a Tamuz. Esto el Padre Eterno lo condena. Lo encontramos en el libro de Jeremías, cuando habla justamente de lo que en Jeremías capítulo 10, verso 1 dice: oíd la palabra que ha hablado Yahvé acerca de vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Yahvé: no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque y las manos del escultor lo labran con la suela, lo adornan con plata, con oro, lo afirman con clavos y martillos para que no se tambalee. Después en otra parte, en Isaías justamente 57, habla de que debajo de lo que eran las bases de los árboles hacían todo tipo de perversiones. Las naciones paganas estaban acostumbradas a esta adoración, a tener muchos dioses. Entre esos estaba el dios Sol, estaban estos dioses de los árboles. Por eso el Padre Eterno le decía justamente y exhortaba a su pueblo a que no se contamine justamente con lo que adoraban las otras naciones. Pero muchas veces Israel desobedeció, y a causa de eso también fue que las tribus de Israel fueron esparcidas. 10 tribus de las 12 tribus de Israel fueron esparcidas por todo el mundo a causa de esta desobediencia. No sé si mi hermano Franco quería agregar algo más. No, que fíjense que cuántos datos y hechos históricos que me hablan de lo que es la Navidad. Entonces, vemos que en los acontecimientos de la historia nada tiene que ver con la palabra de Dios principal. Y en la palabra de Yahvé nada tiene que ver con esa fiesta. Entonces, fíjense como tanto uno y lo otro confirman que son hechos que nada tienen que ver, es más, confunden al pueblo. Y hay algo que quería aclarar. Fíjense que muchas veces cuando dice o le preguntan a alguien, sí, porque yo soy católico apostólico romano, ¿sí? La primera iglesia católica significa universal. No tenían imágenes, ¿sí? Las imágenes fueron traídas por los romanos, ¿sí? Entonces, ¿de qué año estamos hablando? Después del año 300, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se contaminó todas estas cosas y quisieron contaminar al pueblo de Yahvé. ¿Y saben qué? Dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol. Porque así como nos quisieron contaminar a nosotros, a Daniel lo quisieron contaminar. Porque lo llamaron para que sea parte del reino, le enseñaron el idioma caldeo, las costumbres, hasta la comida le quisieron. Pero él dijo, yo no me voy a contaminar. Él se apartó para la voluntad de Yahvé. Y fíjense cómo él fue bendecido. Se guardó en la comida, se guardó en las oraciones, no importó que había un decreto de muerte a aquellos que oraban algo y adorasen a otro que no fuese el Dios de ellos. Él se guardó, y como él se guardó, Yahvé lo guardó. Amén, de toda mortandad, de toda enfermedad. ¿No se preguntaron? Qué justo, ¿no? Que van a celebrar la Navidad y hay un desastre en la familia, hay discusiones, hay esto y lo otro, descontrol. ¿Por qué será, no? Entonces, fijémonos que no es una mentira piadosa. Fíjense lo que es, leo por último, porque ya nos hemos extendido demasiado en la hora. Les digo, hermanos, que hay mucho más para compartir. Amén. Pero
En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, tus puertas y en tus puertas. Amén. Esto es Deuteronomio 6:4 al 9. Si la palabra de Yahvé me dice y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Todo aquel que está haciendo esta práctica, así lo malo que ha aprendido, también lo está enseñando a sus hijos. ¿Sí? Hay que rever toda esta situación y empezar a orar y a cortar esto. Amén. Que no es parte de Yahvé. Amén. Amén. Porque lo que me habla acá de hablar es de su palabra y solamente su palabra. Fíjense cómo hay gente que intentaron, ¿sí? Festejar sus cumpleaños. Ah, es el cumpleaños del pastor. Vamos a traerlo a la iglesia y vamos a hacer un cumpleaños. Díganme en qué parte de la Biblia está eso. ¿En dónde? Si se pudiera hacer, ya le hubiera dicho la palabra. Entonces, a la casa de Yahvé no se trae ninguna de estas cosas. Y en la casa de Yahvé es para buscar, orar, recibir nuevas fuerzas, ¿sí? Y si hay algo que no entendemos, su palabra me dejó una promesa, Yahvé. Clama a mí y yo responderé, me dice la palabra. Y te mostraré cosas ocultas. ¿Se entiende? Amén. Solamente dice, clama. ¿Hay algo que no entendés? Clama ante mí y yo responderé. Entonces, nos dejó su palabra para indagar, para buscar. Amén. Oremos para que las cosas que se hagan dentro de la congregación sean conforme a su espíritu, no como nosotros lo queremos, sino como a Él le agrada, no sabios en nuestra propia opinión, sino siendo guiados por su Espíritu Santo. Amén. Amén. Y algo, mi hermano, ya para ir cerrando, vamos a hacer algo muy chiquitito, pedimos un poquito más de paciencia a los hermanos, a los oyentes. Entonces, ¿cuándo nació Yeshua? Con todo esto que estamos hablando, ¿cuándo es la fecha que según las Escrituras nos muestran cuál fue la fecha real en que Él nació? Primeramente, tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Belén no existe en Israel, no es conocida como Belén, sino que el verdadero nombre es Betlehem. Betlehem, justamente lo que significa en hebreo, Bet es casa y Lehem es pan, casa de pan. Y la ciudad de Betlehem se encuentra muy cerquita de lo que es Jerusalén, a 8 kilómetros nada más. Entonces, primeramente tenemos que decíamos que Yeshua no nació un 25 de diciembre porque 25 de diciembre es pleno invierno en Israel. Entonces, ¿por qué lo que me explicaba hace un ratito mi hermano, por qué lo del establo? ¿Por qué justamente los animales estaban preparados en ese lugar? Porque estaba muy cerca una de las fiestas principales en Jerusalén, por eso no había lugares, porque estaba totalmente colapsado no solamente Jerusalén, sino todo lo que era alrededor de Jerusalén, porque subían a esta ciudad 3 veces al año en las 3 fiestas principales que el Padre Eterno mandó en Levítico 23, lo que estaba diciendo mi hermano Franco recién, que era la fiesta del Pesaj, la fiesta de Shavuot y la fiesta
de Sukkot. Eran las fiestas consideradas como la fiesta de peregrinación, donde no solamente los judíos de Israel acudían, sino todos los judíos de las naciones vecinas, los que podían, viajaban hacia Jerusalén en estas fechas principales para poder celebrar estas fiestas en Jerusalén. Entonces, justamente, y por lo que los datos que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, donde dice que los pastores estaban justamente en los campos con los corderos, ¿no? Con los rebaños, y estaban pastando justamente, creemos, se entiende que estaba una de las fiestas principales, y creemos que fue entre datos aproximados entre lo que era septiembre y octubre. ¿Hay más evidencia de esto? Sí. Tiene que ver cuando vamos al libro de Lucas, cuando el papá de Juan el Bautista estaba sirviendo en el templo. Ustedes saben que todo el Padre Eterno lo dejó ordenado, todo lo dejó no solamente en su palabra, nos dio detalles justamente, y él fue el que ordenó y le indicó a David cómo tenía que ordenar lo que era el servicio en el templo. Le indicó también al rey Salomón cómo tenían que estar distribuidos aquellas personas que tenían que trabajar en lo que era el templo, en las cosas del Padre Eterno. Y justamente el papá de Juan el Bautista era un levita, era un sacerdote, que él era de la orden de Abdías y tenía turnos justamente, turnos asignados, 2 turnos por año, y en uno de esos turnos habla y da detalles en el Evangelio de Lucas. No quiero extenderme mucho, porque quizás también para hacerlo en forma a través de la radio, mostrar lo que es el cálculo, pero también de esa forma un poco más detallado, teniendo en cuenta ese orden en que los sacerdotes iban sirviendo en el templo. Hay 2 fechas posibles. Una de esas fechas es la que ocurre entre septiembre y octubre, y otra es unos meses más adelante. Por varios datos, porque era una de las que creemos que muchos dicen, no, en realidad Yeshua puede haber nacido en una fiesta, la fiesta de Yom Kippur o Día del Perdón, que eso sí es una fiesta bíblica donde habla justamente el día en que el cordero era sacrificado justamente para el perdón de los pecados, donde justamente el sumo sacerdote una vez por año entraba y sacrificaba y pedía perdón justamente por sus pecados, y también era la única vez en el año donde él después de haberse santificado pedía perdón por todos los pecados del pueblo. Gracias al sacrificio de Yeshua, a que Él murió por amor a cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que esperar una vez por año a que el sumo sacerdote ofrezca ese cordero y esperar para que nuestros pecados sean perdonados, sino que hoy podemos tener ese acceso al Padre Eterno. Aleluya, bendito sea el nombre de Yahvé, a través de nuestra fe en Yeshua, sabiendo que esa sangre sin mancha justamente es la que nos limpia de todo pecado, ¿no? Esto para poder tenerlo en cuenta. Otra de las cosas también que se habla, y también no solamente que está en la fecha de lo que es el 24 de diciembre, y más adelante quizás, si el Padre permite, también poder hablar que el 31 de diciembre tampoco es una fecha que el Padre Eterno mandó. Y aún inclusive en esta fecha, el 31 de diciembre a la noche, también tiene un origen pagano, y eso lo vamos a ver más adelante. Otra de las cosas que se dice es que, bueno, vinieron 3 reyes magos y encontraron, dice, al niño Jesús acostado en un pesebre. Eso es lo que dicen en Navidad. Primeramente, la Biblia no dice que eran 3 reyes magos. No eran magos justamente, sino que eran astrónomos judíos, caldeos, ¿sí? Que eran descendientes de los judíos que estaban habitando en la época de Babilonia, donde Israel estaba siendo cautivo desde la época de Daniel, y donde Daniel, el profeta Daniel había recibido instrucciones, donde lo podemos ver justamente en el libro de Daniel, cómo el Señor le reveló cuando iba a venir el Mesías, y le reveló acerca de la dispensación de los tiempos. Lo podemos ver cuando habla de las 70 semanas de Daniel, la profecía.
Entonces entendemos que Daniel había tenido esa visión y el conocimiento de cuándo aproximadamente iba a suceder el nacimiento de Yeshua. Y por sobre todas las cosas dice también muchos en lo que es la tradición de la Navidad, porque vieron una estrella y por eso se acercaron. No era una estrella, sino que justamente estos astrónomos que eran estudiosos de lo que es, no la astrología, sino estudiosos de lo que eran las constelaciones, los grupos de estrellas, justamente ellos habían recibido la instrucción de Daniel y todas esas generaciones que sucedieron durante 500 años antes de que naciera Yeshua, preparándose para ese momento del nacimiento del Mesías. Y esa instrucción que habían recibido es que en un determinado momento iba a pasar algo en los cielos, y esa señal en los cielos era que determinadas constelaciones que sucedían en diferentes momentos, en el momento del nacimiento de Yeshua, iban a suceder todas juntas. Se iban a dar ese acontecimiento de que justamente las diferentes constelaciones lo que iban a hacer era confirmar el nacimiento de Yeshua. Y no solamente eso, sino que también, como Daniel era eunuco, él fue un hombre de mucho poder y tenía muchas riquezas. Él dejó instrucciones justamente, y esto se sabe más que nada, no hay evidencias, digamos, en la Biblia, pero sí en otros libros históricos de que acerca de estos astrónomos caldeos, cómo ellos vinieron con tanta riqueza a ofrecer, y no eran 3 simples regalos, y primeramente que no eran 3 simples hombres que pasaban por el desierto. Imagínense que se imaginan que ir por el desierto con semejantes regalos eran objeto de robos, objeto de que muchos los saquen. Entonces, por eso todo el Padre Eterno preparó para que ellos fueran con muchos regalos, y esos mismos regalos que llevaron para Yeshua, todo tenía un propósito, que eran las mismas riquezas de Daniel que fueron heredadas y preparadas para ese momento. Cuando estos astrónomos llegan, Yosef, el padre de Yeshua, es preparado justamente y es advertido en visión de que se iba a levantar Herodes para querer matar a Yeshua. Entonces él sale prácticamente con su esposa, con su hijo Yeshua, y salen justamente y desciende por advertencia al Padre Eterno hacia Egipto, hasta el tiempo que el Señor le dice que ya había muerto los que buscaban la muerte de Yeshua. En todo ese tiempo, cómo iba Yosef, cómo iban a sobrevivir, el Padre Eterno ya había preparado, porque todas esas riquezas les sirvió para el momento que ellos tuvieron que estar en Egipto hasta que Herodes murió. Así que, bueno, mis hermanos, perdón que nos extendimos, perdón, quizás son muchos datos de golpe, pero por sobre todas las cosas tengan en cuenta siempre buscar el discernimiento del Espíritu Santo, fijarse siempre en las palabras, y por sobre todas las cosas que todo lo que usted escuche a través de este medio de comunicación, todo llévelo a la oración. Pida la guía al Espíritu Santo. Señor, es verdad lo que estos hermanos están diciendo, y si hoy el Padre Eterno a través de esta enseñanza ha permitido que sus ojos sean abiertos, mis hermanos, y usted comprenda que la Navidad no es algo que el Padre Eterno ha mandado, sino que justamente es un engaño del mismo Satanás, hoy pídale perdón al Padre Eterno por todos esos años que usted estuvo celebrando en forma equivocada, pensando que era una fecha que era agradable ante el Padre, pero hoy se está dando cuenta a través de todas estas cosas de que no es algo que mandó el Padre. Pida perdón delante del Señor y trate, mis hermanos, aleluya, si usted tiene con la ayuda del Padre, trate de sacar todas esas cosas de lo que es arbolito, porque todas estas cosas de arbolito, lo que tiene que ver con el pesebre, lo que tiene que ver con todos esos adornos de lo de Papá Noel, todo eso también generan ataduras en el mundo espiritual. Y dice la palabra, volvemos a lo que dice el Evangelio de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Agarre todas esas cosas que no le agradan al Padre Eterno y quémelas. Ore por eso, pida al Señor y quémelas.
Y el Señor va a ver que el Señor va a hacer en su vida y va a empezar a cortar maldiciones, va a empezar a mostrarle cosas para ir limpiando en su hogar y en su vida. Como lo hizo también en un tiempo con nosotras. Al principio no fue fácil para nosotros, pero nosotros una vez que lo entendimos, mi mamá tenía muchas cosas de años que le habían dado familiares y cosas, pero una vez que comprendimos, mi mamá agarró todo y lo quemó todo. Y pedimos perdón por eso. Y eso fue de mucha bendición para nuestras vidas, poder comprender lo que el Padre Eterno estaba pidiendo de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua. Primero y principal, te pedimos perdón si hemos practicado estas fiestas, hemos hecho esto que desagrada a ti. Padre Eterno, te pedimos perdón, Padre Eterno. Saca todo esto que vino de nuestras vidas por falta de conocimiento, Padre Eterno. Corta ahora toda atadura, toda fortaleza, Padre Eterno. Todo engaño y toda mentira que ha querido venir sobre nuestras vidas y atar las vidas, Padre Eterno, Yahvé. Rompe ataduras, fortalece y estructuras, Padre Eterno, Yahvé. Activa tus ángeles guerreros custodios que ya comiencen a batallar. Toca las mentes y los corazones, Padre Eterno, Yahvé, y te pido que rompas esas ataduras de impiedad, de mentira, de engaño, y estés libertando a tu pueblo, Padre Eterno, de esta mentira y de este engaño. Rompe ataduras espirituales. Saca todo aquello malo que hemos aprendido y todo aquello que desagrada a ti y está en nuestras vidas. Arráncalo, Padre Eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Y Padre Eterno, todo lo que hayamos aprendido, que lo que proviene de ti, que grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, nos ayudes a ponerlo por obra. Padre Eterno, te pedimos que sigas actuando en nuestras vidas, que sigas obrando en cada oyente, Padre Eterno, en cada corazón, tocando sus vidas. Tú conoces las necesidades, Padre Eterno, Yahvé. Toca esas mentes, toca esos corazones, Padre Eterno, y libra sus vidas de todas esas ataduras, Padre Eterno. Padre Eterno, Yahvé, te pido que sigas tocando corazones, y aquel que se había apartado de tu camino, hoy te pedimos, Padre Eterno, que pueda volver a tu camino. Aquel que se había debilitado sea firme. Amén. Y el que está firme pueda continuar firme, Padre Eterno. Padre. Gracias, hoy, Yahvé, por un programa más. Gracias por lo que estás haciendo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Paz y bendiciones, hermano. Amén, que el Padre esté bendiciendo. Shalom.